Hola, muy buenos días, tardes. Dios les bendiga. Quiero hacer este video y no sé ni por dónde empezar, pero empezaré diciéndoles que Dios les bendiga mucho y que espero que no tomen a mal esto que les voy a decir. Yo no soy muy buena expresándome, hablando en frente de otras personas o algo. Más bien expreso escribiendo. Es donde puedo decir todo lo que siento, es donde puedo, recuerdo todo lo que tengo que decir, porque en el momento que estoy hablando con alguien muchas veces se me olvida lo que les tengo que decir. En esta ocasión tengo días de querer decir esto y a veces se lo digo a algunas personas, pero quiero que alcance más a otras personas y que así como a mí se me ha abierto el entendimiento y se me sigue viendo y se me va a seguir viendo en adelante gracias al Espíritu Santo, porque yo sé que Él es quien nos da el entendimiento. Quiero que otros vean un poco de lo que yo he visto y lo que he sentido, y este video es acerca de eso y lo voy a hacer porque si lo escribo es mucho, entonces voy a hablar un poco de lo que he querido decir a muchas personas, o explicarle a muchas personas, o dejarles saber a personas cómo uno como siervo se siente, como hijo de Dios, como discípulo. Entonces, aquí cada quien tome lo que tenga que tomar. No diga yo no, o esta muchacha ni siquiera es pastora, ni siquiera es evangelista, no siquiera tiene un ministerio, porque muchos se basan en que uno tiene que tener un ministerio o tener un renombre que diga pastor o evangelista, misionero, para poder dar una palabra de Dios. No es así. Dios puede hablar por medio de cualquier persona siempre y cuando esta persona se deje usar. Así que en esta hora el título de esta carta que escribí, o de lo que voy a decir, es: de parte de una oveja, sierva de Dios, de una hija espiritual, de una discípula, de una hermana espiritual, de parte de un ser humano. Antes de que empiece a hablar, yo tenía estos dos versículos han sido parte de mi vida en estos últimos tiempos, y le agradezco a Dios que los haya dejado escrito en la palabra. Y quiero que vayamos a revisarlos antes de que yo empiece a hablar. Es Eclesiastés 4, de 9 al 10. Y dice así: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén. También otro versículo que por fin he entendido un poco, porque sé que esa palabra va a pasar tiempo para que la logre comprender mediante yo me meta con el Señor y el Espíritu Santo desee revelarla. Pero a este tiempo, este otro versículo es Juan 15, 13. Amén. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Antes que todo, le he pedido a Dios que sea Él hablándonos, no solamente a las personas que van a ver este video, sino que también a mi vida, y que me siga hablando. He decidido hacer esto porque estos días, contándole mi testimonio a una persona que el Señor ha puesto en mi camino, me he dado cuenta de que este camino he sufrido y he tenido recompensas. Y viendo alrededor, veo que no fui la única que pasó por lo que yo he pasado: traiciones, mentiras, abandono, muchas cosas, sin fin de cosas. Sino que otras personas también pasan por lo mismo. Y recuerdo el dolor que yo sentí, recuerdo el dolor que yo sentía cuando pasaba por estas pruebas, y me duele ver que personas pasen por lo mismo, y me duele ver que muchas veces no son los de afuera, no son las personas que están afuera y que no conocen de Dios que las lastiman, sino que somos los de adentro: pastores, líderes, ministros, propios hermanos en Cristo, lastimando hermanos en Cristo. Por eso, a ti, pastor o pastora,
ama tus ovejas, que el espíritu de discernimiento esté en ti, que el Espíritu Santo te guíe a escuchar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Muchas veces atosigamos a los pastores con tantas cosas y muchas personas no hablan de lo que es de ellos, sino de otras personas. Y los pastores tenemos que orar por ellos porque muchas veces ellos no saben quién es el que está diciendo la verdad y quién no. Y muchas veces los pastores, debido a eso, lastiman a las ovejas, lastiman diciendo cosas muchas veces desde los púlpitos, muchas veces por llamadas o en conferencias o lo que sea, porque ellos no saben quién dice la verdad, quién dice la mentira. Simplemente están ahí escuchando lo que dicen muchas veces como ser humano, porque somos seres humanos. Nos dejamos guiar, nos dejamos ver que, es cierto, por las apariencias. Nunca vamos más allá, al fondo realmente de lo que es y dañamos a las personas, dañamos o nos dañan, mejor dicho, a nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces no todos tienen el mismo nivel espiritual o la misma madurez espiritual. Lo que pasa cuando se le daña a estas personas es muchas veces se van otra vez al mundo y se van peores de lo que vinieron, porque van con la idea errónea de un cristiano, van con la idea errónea de alguien que le sirve a Dios, porque cuando venimos a las cosas de Dios y lo hablo por experiencia propia, creemos que la persona que le está sirviendo a Dios es diferente a la que está allá afuera, que da amor, que da cariño, que no es capaz de encontrar un defecto en ellos. Pero sin embargo, muchas veces son ellos quienes nos hacen más daño. Porque conociendo el amor y conociendo lo que dice la palabra de Dios, no la ponemos en práctica. Me incluyo porque muchas veces inconsciente o conscientemente yo también he dañado a personas. Y lejos de traer las personas de allá afuera para la casa de Dios, las estamos echando afuera. Y esta persona que está lastimada y se va, habla de la iglesia y habla de las personas y crea un mal concepto allá afuera. Y cuando nosotros vamos afuera a hablar de la palabra de Dios, dicen, para ser como ellos, mejor yo no soy como ellos. A ti, líder, ojo con tus actitudes. Hay discípulos que te siguen. Puedes dar vida o puedes dar muerte. A ti, hermana o hermano en Cristo, ojo, cuidado con el chisme o con quien le guste o a quien le prestas el oído o tu lengua. Cuidado. Muchas veces tal vez tú no estás hablando mal de nadie más, pero estás prestando tu oído. Estás prestando a escuchar cosas que no debes de estar escuchando, porque si no te incumbe a ti, no te incumbe lo de las demás personas. Muchas veces podemos hacer un comentario, pero hay personas que se pasan de un solo comentario. Y allá de ti, si tú te dejas llenar de todo eso, ¿sabes por qué? Porque te pueden venir y estarte diciendo mentiras. Hay personas que son expertas en hacerse las víctimas. Expertas en acomodar la palabra, expertas en acomodar lo que han dicho y a veces las demás personas ni han dicho algo y tú estás pecando pensando en eso y luego tú puedes hacerte hasta enemiga de esa otra persona y no está correcto. No está correcto porque tú realmente no sabes lo que está pasando. Entonces, ojo con eso. Y a quien tú también le estás prestando tu lengua, porque tú puedes comentar algo, pero la persona que tú se lo estás diciendo no puede ir a decir lo que tú estás diciendo. Va a ir a decir otra cosa que ni siquiera tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Y te vas a meter en problemas. Mejor es decir que sos antipática o que eres una persona orgullosa o pasada a que digan que eres una persona chismosa. A ti, discípulo, si has sido dañado, no te alejes de Dios. Recuerda que todos somos seres humanos y aunque unos tengan el título de pastor, evangelista o líder, maestro, etc., son humanos. Muchas veces el enemigo nos usa para lastimar, consciente o inconsciente, a las demás personas. Te preguntarás, ¿y qué tienen que ver los versículos de Eclesiastés y Juan que ella dijo al principio? Ahora bien, te diré qué tienen que ver esos versículos en mi vida. No sé si en la tuya lo tendrán que ver o no. A lo largo de este camino he conocido testimonios de otras personas que me han contado y los míos propios. Este camino no es fácil, pero la palabra dice mejor son dos que uno. Muchas veces las tribulaciones, las pruebas que vienen en el camino son duras. Y cuando estás solo, tienes a Dios claramente y Dios está contigo en todo tiempo, porque Él dice que nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Pero a veces necesitamos de esa mano, de ese hombro que esté a la par de nosotros para poder apoyarnos, que nos dé una palabra de aliento, porque el Señor habla por medio de cualquier persona. Si yo te contara por medio de las personas que Dios me ha hablado, a veces ni siquiera son cristianas. A veces las personas por las que el Señor me ha hablado, porque tú sabes,
Hay veces cuando tú oras o cuando le has dicho cosas al Señor, el Señor te las habla por medio de otra persona y te das cuenta que es Dios hablándote por medio de esas personas. Y por este medio también quiero agradecer a cada una de esas personas que han sido las que Dios ha puesto a la brecha por mí, por mi causa. Gracias. Yo no tengo cómo pagarles, pero yo sí. Ahí se cumple la palabra de Juan, donde dice que el mejor regalo es de aquel amigo que da la vida por su amigo. Dios, gracias porque aunque yo no viva con ustedes, aunque yo no pase encima de ustedes todo el día, ustedes están siendo personas que el Señor les está haciendo para bendición mía y espero un día yo también ser de bendición para ustedes. Pero es ahí donde se aplican estos versículos. Si usted está caminando solo, si usted está caminando sin alguien a la par, se va a desanimar porque es mentira y realmente la persona que me diga que en este camino Dios nunca se ha desanimado, que nunca ha fallado, que nunca se ha sentido solo y que ha salido solo adelante, sin ni siquiera confiar en una tan sola persona, sea su líder, sea su maestro, sea el pastor o quien sea, me está mintiendo. O seré yo la única que ha pasado por estas cosas y aunque lo dudo. Dele gracias a Dios por las personas que ha puesto en su lugar. Y ojo a quien tú le cuentas tus cosas. Tienes que ser sabio a quien tú le cuentas tus cosas. Porque dentro de la cabeza del Señor hay cizaña como trigo. No puedes ir a contar tus cosas a cualquier persona. Pídele dirección a Dios para ver a quién tú le vas a contar tus cosas. He conocido personas que por desesperación o porque están buscando ayuda y pensamos que aquella persona a quien se lo contamos son personas espirituales o personas maduras para entender nuestra situación. Nos llevamos un chasco muchas veces. Así que ojo a quien le cuentas tus cosas. Busca a ese amigo. Da también tú la vida por tu amigo. Si conoces a alguien que está pasando por una necesidad y tal vez tú no le puedes ayudar físicamente, económicamente o en esa área, ayúdala espiritualmente, ayúdala con una oración. Ponte a la brecha por esa persona. Así como hay personas que se han puesto a la brecha por ti. No te lo van a decir muchas veces, porque no tienes que andar diciendo, yo oro por fulanita, yo oro por menganita. No, Dios te lo va a dejar saber a su debido tiempo. Y cuando obtengas tu victoria, ahí vas a ver. Por eso yo ahora, como hija, como sierva, como todo, como ser humano, te dejo saber a ti, pastor, a ti, líder, cuida de tus ovejas, cuida de tus discípulos. Ellos están viendo el ejemplo. Si tú no estás seguro de algo, espera en el tiempo de Dios para poder confrontar y escucha a tus ovejas y investiga más. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Porque hace poco yo no sabía qué estaba sucediendo. Yo tuve un sueño. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Estaba afectando a una persona. Y yo por miedo, y voy a ser sincera, muchas veces he tenido sueño o muchas veces he sentido cosas y por miedo no las he dicho. Porque pienso, ¿qué van a pensar de mí? No me van a creer. Y me he quedado callada. Pero se lo dije a la persona y no sabía que esa era la persona afectada. Pero se lo dije y ella me dijo, yo soy la persona afectada. Y yo no lo sabía. Pero a esta persona se le trató muy mal, muy mal. Y yo dije, pude haberle dicho a su pastor lo que yo había soñado. Pero dije yo, no iban a creerme. O quizás sí, o quizás no. Y preferí quedarme callada. He escuchado muchas veces que me dicen, mi líder me hizo esto. O mi pastor me hizo esto. Me humillaron. Hace poco escuché a una persona decir que había caído en pecado y que el pastor la humilló, la sometió a una disciplina por la cual ella tenía que hacerlo porque Dios nos manda también a ser disciplinados ya que somos hijos y nos ama. Pero resulta que aquella persona descargó una forma de enojo, de rabia, de no sé qué. Se creyó que la disciplina era de él y no de Dios. Y empezó a torturarla y empezó a hablar mal de ella, siendo su oveja, siendo su hija espiritual. ¿Por qué hablar mal de un hijo espiritual? ¿Acaso tú vas a ir a hablar mal de tu hijo carnal, de tu hijo sanguíneo allá afuera? ¿Vas a hablar de tus hijos mal afuera, aunque ellos no estén haciendo las cosas bien? Yo no lo creo. Vas a hablar bien de tus hijos. Vas a encontrar las cosas correctas para hablar de tus hijos bien. Entonces, ¿por qué usar a tus hijos espirituales, a tus discípulos y hablar mal de ellos para santificarte más tú? No es así la cuestión. Nunca uses las debilidades de los demás hermanos para santificar tú, creerte más tú. Deja que sea Dios que te honre. Deja que sea Dios que honre tu causa. No pongas tú, yo soy mejor porque yo no cometí el error que cometió fulanito. Déjame y te digo.
Los pecados todos son iguales. La Biblia me dice a mí que todos los pecados son iguales. La mentira, el chisme, la murmuración, el asesinato, el adulterio, la fornicación. No es necesario que agarres un cuchillo y mates a tu hermano. Con solo hablar mal de esa persona, estás matándolo. No es necesario que cometas adulterio y no te acostar con alguien más, porque con el solo hecho de codiciar al esposo o la esposa que no es tuyo, es pecado. Compensarlo bajó al corazón y lo cometiste. Así que no vengas a santificarte y decir yo no puedo. O porque eres pastor, tienes el derecho de humillar y decirle a los demás que nunca van a poder prosperar, que nunca van a poder aprender lo que tú sabes porque tú eres el pastor o la pastora o la líder o el maestro. Déjame te digo que a todos nos llamó Dios y antes de que se te diera ese título a ti de ministro, se te dio el título de hijo de Dios, de siervo de Dios. No se te dio desde un principio. Y si Dios te llevó y te ha dado la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento y la ciencia para que aprendas lo que tengas que aprender y ahora sabes, no te creas por eso. Dale la gloria y honra a Dios que aprendiste, que te dejaste moldear y enséñale a los demás. No te quedes con lo que el Señor te dio, porque no es tuyo. Yo me acuerdo ahorita, se me viene a la mente la parábola de cuando el Señor le entregó monedas a 3 de sus siervos y se fue de viaje. Uno la invirtió y agarró más dinero, el otro lo hizo lo mismo, creo que fueron 2 y agarró 4 para atrás y uno que por miedo a su jefe o su señor la enterró. ¿Así quieres hacer tú con los dones que Dios te ha dado, con las cosas y el entendimiento que Dios te ha dado? ¿Enterrarlos? No, inviértelos en alguien más. Lejos de molestarte que alguien más sepa más que tú o se supere más que tú, debe de alegrarte. ¿Sabes por qué? Porque invertiste tiempo en esa persona, invertiste conocimiento. Esta persona fue disciplinada, se sentó y todo. Y en frente de la congregación siempre se le recordaba su pecado. Siempre. Y la palabra de Dios dice que cuando tú vienes y te arrepientes de lo que has hecho, Dios te perdona, pero no lo vuelvas a hacer más. Y de tanto que criticó y de tanto que habló este pastor y humilló a esta persona, que él vino a hacer lo mismo. Él vino a cometer el mismo pecado y aún más, pecó y robó, mintió. Agregó más pecado al que ya había cometido la otra persona. ¿Qué nos deja ver esto? Que nadie está exento. Nadie está libre de caer en pecado. Nadie está libre de cometer un pecado. Todos somos seres humanos. Lo que tenemos que hacer es caminar en santidad. Y a mí, el que me diga que es santo y que nunca ha cometido pecado o que nunca lo va a cometer, déjame te digo que me estás mintiendo, porque la palabra de Dios dice que todos somos seres humanos y el único santo es Jesucristo. Así que deja de hacerte el santo y querer hablar mal de tu hermano y ponerte, es que yo aquí, yo allá y